Roberto es el director editorial de Prisa Media, nuestra casa editorial, y tiene el podcast que se llama Mis Preguntas con Roberto Pombo. Y tiene ahora un libro que se llama como el podcast, Mis Preguntas. Roberto, me encanta tenerlo, bienvenido. Vanessa, muy buenos días, ¿qué tal? Entonces, Mis Preguntas me imagino que viene inspirado en el podcast, ¿cierto? Pero tiene archivo sonoro, ¿cómo es eso? Eso es lo siguiente, una solicitud que nos hizo Random House para hacer una versión en libro de Mis Preguntas, que básicamente es la transcripción de unos capítulos, son 25 que seleccionamos de los primeros 100 capítulos de Mis Preguntas que salieron al aire, y resultó un poquito más complicado porque cada tema está absolutamente lleno de datos que hubo que actualizar prácticamente en todos los capítulos. Entonces hay la reproducción textual de lo que se leyó en cada capítulo, un resumen de las respuestas de los entrevistados en cada capítulo y un código QR con el cual se puede reproducir cada uno de esos programas. Ah, es con código QR, bueno, pero eso es buenísimo, ¿no? Va uno leyendo el libro y puede reproducir si quiere. Roberto, ¿dónde salen las preguntas? Las preguntas salen de votar corriente. Yo tengo un grupo con Juan Abel Gutiérrez y Daniel Sanpedro Espina, que nos convertimos en una especie de comité editorial y empezamos a hablar de todos los temas. Procuro no estar muy amarrado o lo más desamarrado posible de la coyuntura, de manera que el programa no resuelve ni se mete en temas de actualidad casi nunca, pero sí lo hace con un poquito de retraso y en algunas ocasiones lo hace, pero son preguntas generales sobre todo, sobre comportamiento humano, sobre la soledad, sobre el ruido, sobre el racismo, en fin, sobre todo lo que se le pase a uno por la cabeza, con una investigación grande sobre cada uno de esos temas y un texto leído como la radio de antes, salpicado por entrevistas con personajes distintos según la ocasión. Pascual, lo escucha Roberto Pombo con sus preguntas. Roberto, es necesario siempre aquí hablar de una pequeña antología, alguna de esos programas, de esas entrevistas que lo haya sorprendido. 100 son muchas, ¿no? Y los temas variados, como dice usted, resultan de votar corriente, de conversar, de especular si se quiere. ¿Algún programa, uno o dos programas que usted diga, esto marcó de alguna manera, me sorprendió por los invitados, por las respuestas? Hola Pascual, la verdad por el contenido y y después la reacción de la gente en las redes, me sorprendió muchísimo que el tema del ruido es tal vez el que más le importa o le toca a la gente de todos los que he tratado. Un caso muy desgarrador de una líder trans en la Orinoquía colombiana, con todas las complejidades de vida en la infancia, su juventud y después en su madurez, verdaderamente complejo y desgarrador. Y un tema muy fuerte de una niña con problemas psicológicos muy fuertes como resultado de la pandemia, que con la investigación descubrimos que es un caso no aislado, sino muy generalizado del impacto del encierro de la pandemia y los temores de la pandemia en los niños. Y vale la pena señalar que de los que tal vez menos le interesan a la gente en comparación con otros son los temas de coyuntura política. Ah, ese es el menos atractivo, la coyuntura política. Lo del ruido es una locura, porque además la nuestra es una sociedad muy, muy ruidosa. Es impresionante cómo está uno en un restaurante y entonces la bulla, bueno, porque si uno va a un bar o a una discoteca, vaya y venga, ¿no? O a la fiesta de Tiesto mañana, pero en bares y restaurantes. En ese, no sé si se acuerda Roberto, pero en ese podcast del ruido que yo lo escuché también y que me pareció maravilloso, ¿Colombia es más ruidosa que otros lugares?
Colombia no es la más ruidosa, pero sí es muy ruidosa. Colombia es muy ruidosa en varios sentidos, en ciertas partes del país, porque hay una cultura tradicional del ruido como parte de la diversión, de manera que es muy difícil en los espacios públicos controlar el ruido. Y otro, que la informalidad en los sectores de pobreza también tiene muchísimo ruido, porque es la manera, el perifoneo es la manera más eficiente de la gente de poder ofrecer y conseguir que le compren sus productos. Y eso es particular de Colombia, por cultura de ruido, por falta de tolerancia y por la necesidad de hacer ruido para sobrevivir en la pobreza. ¿Qué tan fácil es, Roberto, salirse de la coyuntura? Me imagino que hay veces nos tapa de alguna manera, nos cubre las noticias del día a día y no nos deja ver otras cosas de mediano, de largo plazo. ¿Qué tan difícil resulta salirse de ahí? Pues digamos que lo difícil fue tomar la decisión originalmente, y una vez tomada es delicioso, porque digamos, yo estoy haciendo el programa más o menos con 10 días de anticipación al momento en que sale al aire, es decir, todo el proceso de creación, desarrollo y configuración del programa, de manera que es prácticamente imposible estar en la coyuntura propiamente dicha. En el mejor de los casos voy con una semana de retraso. Pero ha sido muy interesante meterse en temas que uno deja como de lado, justamente porque la coyuntura es lo que mueve, pero resulta que en el periodismo colombiano hay tantos expertos metidos en la coyuntura y que lo hacen tan bien como ustedes, entre otros, que realmente no vale la pena meterle una voz adicional a eso, sino hacer un programa que de alguna manera trata de rendirle un homenaje a la radio vieja, que es la radio, digamos, libreteada, grabada, editada y producida antes de salir al aire, que dejó prácticamente de existir cuando llegó el boom de las noticias al aire con la revolución de Yamid Amat, y de ahí para acá. Entonces tiene un poco esa intención. Roberto, ¿cuál es la pregunta que se está haciendo en este instante? No, en este instante me estoy haciendo la pregunta tarde, porque ya grabé el programa, de qué es lo que va a pasar con Venezuela, porque el tema del Catatumbo, que ese sí es un tema de coyuntura muy interesante, se me ocurre de la siguiente manera. Es la primera vez en la historia de Colombia, a pesar de que el tema del Catatumbo es muy antiguo, que dos grupos teóricamente o formalmente de izquierda, como el ELN y las disidencias de las FARC, se enfrentan entre sí en una masacre bárbara, afectando a dos países vecinos que son a la vez dos gobiernos de izquierda. Es decir, es un cuadro político sin antecedentes en Colombia, que tiene que producir unos efectos muy interesantes en términos de la geopolítica y de la solución del conflicto armado en Colombia. Dos grupos de izquierda, dos gobiernos de izquierda metidos en el mismo costal de anzuelos. Eso además a un presidente, ¿no?, de izquierda como Gustavo Petro, que en teoría pues su apuesta más grande en términos de paz fue el ELN. Y usted no se hace preguntas emocionales, por ejemplo, ¿por qué no se hace un programa, me voy a meter aquí como si fuera Daniel Sampero, Juanabel, asesora editorial, sobre el amor? ¿Por qué amamos y por qué dejamos de amar? Uno puede amar a dos personas por igual, uno puede de verdad amar a los dos hijos por igual, o ama siempre algo más que otro. Esas preguntas así todas existenciales, ¿no se las ha hecho, Roberto? Sí me las he hecho, y hay un programa que toca el poliamor y todas las distintas variables que hay en el desarrollo histórico de esto, pero la veo tan entusiasmada que voy a ver un ángulo para que usted pueda opinar en ese programa. Es que me leí un artículo de Harvard y de la National Geographic, y le estaba contando a Pascual en estos días, porque Pascual llegó de su sabático apenas esta semana. Le estaba contando que hay en Harvard un estudio sobre el amor, y es una cosa impresionante porque ya lo ubican en un punto específico del cerebro, con unos químicos específicos. Bueno, todo ese cuento que uno realmente pues no lo ubica, ¿no? Como el amor, el alma, como esas cosas que nadie sabe dónde es que están ni por qué se sienten. Pues me encanta, lo voy a oír el domingo entonces con el tema de Venezuela, Roberto, y el libro está muy chévere, felicitaciones.
Bueno, muchísimas gracias, les agradezco mucho, y cualquier tema que se les ocurre no dude en mandármelo por cualquier vía, porque es después de 120 y pico de programas, la verdad es que no resulta tan fácil llegar a novedades. Yo me meto porque yo sí me hago preguntas todo el día también. Ese del amor me parece que es una buena idea. Le mando De acuerdo. un abrazo, muchas Roberto. gracias. Y el lanzamiento. Bueno, muchas gracias, Vanessa y Pascual. Lanzamiento miércoles 5 de febrero a las 7 de la noche en la biblioteca del Gimnasio Moderno. Podemos ir todos a acompañar a Roberto Pombo.